¿Con qué ánimo llega Enrique de la Madrid a este momento? ¿Con una añoranza por el poder? ¿Con un coraje, una preocupación por la realidad del país? ¿O con una esperanza, una convicción personal de que puede hacer algo por cambiarla? Dos de las que mencionaste. Una plena convicción de que sí puedo hacer algo para sumarme al esfuerzo de los mexicanos a tener el mejor país posible. Porque necesitamos al esfuerzo de los mexicanos, a su tesón, a su trabajo, lo necesitamos acompañar de oportunidades. Siempre pongo un ejemplo y bueno, tú puedes tener un estudiante de mucho esfuerzo, pero si lo que te están enseñando en la escuela no es relevante para la vida, de nada te va a servir. Tú puedes como trabajador trabajar muchas horas, pero si en lo que produces no vale mucho, no va a mejorar tu nivel de vida. Entonces, o tú puedes vivir en un estado maravilloso como el que tenemos en México, el país, y si vives en un país inseguro, está en riesgo tu vida, está en riesgo la de tu familia y también la de tus propiedades y bienes. Entonces, la plena convicción de que podemos tener un mucho mejor país y la absoluta convicción y preocupación de que podemos caer en un precipicio del cual cuando menos esta generación no se pueda recuperar. Entonces eso, convicción del México posible y preocupación también del México al que podamos ir a dar. Dirigió el Centro para el Futuro de las Ciudades en el Tecnológico de Monterrey. Sí. ¿Cuál es el futuro de las ciudades? ¿Cuál es el futuro cuando el gobierno ha abandonado los proyectos de infraestructura, cuando no hay inversiones para los servicios, cuando hay una disparidad en ciudades como Saltillo o como Nueva Rosita, por no hablar de las del sur del país? Una de las tendencias en el mundo en general son las ciudades. A mí me encanta el tema del campo, fui director de la Financiera Rural, pero es inevitable que la gran mayoría de los habitantes de un país viviremos en ciudades. Y por eso es importante que sean ciudades de calidad, donde podamos tener empleo digno y bien pagado, donde tengamos acceso a una educación pública, gubernamental, pero de la mejor calidad, donde tengamos acceso a un sistema de salud universal por el solo hecho de ser mexicanos, que haya servicios públicos como por ejemplo de movilidad, de transporte, que haya calidad del aire, porque para que podamos respirar y de manera sana, que haya espacios públicos. Entonces las ciudades es donde más vivimos los mexicanos y son el futuro donde vamos a vivir, y por eso tienen que ser de calidad, tienen que ser donde encontremos oportunidades. Y yo, como decía, en ese entonces, no solamente para satisfacer tus necesidades básicas de alimentación y de vestido, sino para realizarte como persona, porque el trabajo también es la manera de realizar tu potencial, no solamente para vivir con dignidad, sino para una realización personal. Y por eso hay que construir las mejores ciudades posibles. Y eso es lo que sí podemos hacer y en eso nos tenemos que concentrar. ¿Y sí lo podemos hacer? Claro que sí. Y tenemos mejores ejemplos que otros. En nuestras ciudades, muchas de ellas, pues sí están generando empleo. Aquí tienes el caso de Coahuila, en Saltillo, hay empleo. Pero tenemos que seguir haciendo cosas para que llegue un empleo de mejor calidad. Platicaba yo hace un momento con el alcalde, le platicaba que justamente en el TEC de Monterrey estudiamos los temas de movilidad. Hoy hay tecnología para saber cuáles son las horas pico, la concentración, las calles, digamos, más angustiadas, los horarios donde está vacío. Esa es otra reflexión. Con la tecnología de hoy podemos resolver y analizar muchos de los problemas del pasado y de siempre. Lo tenemos que hacer, no es opción. No es opción no ser mejor, no es opción no tratar de ser mejor. Y sí podemos. Y México es un país que ha avanzado. Aunque tenemos muchos problemas, pero el avance del país en su conjunto pues, ha sido, en los últimos muchos años, ha sido de destacar. Quizá el mexicano no lo tiene presente, pero siempre pongo 2 o 3 ejemplos. Cuando yo nací, la expectativa de vida en México era de 55 años de edad. Hoy es de 75 y en poco será de 85 o 90. Estamos mejorando el aspecto de vivir más años. ¿Y por qué vivimos más años? Porque tenemos mejores sistemas de salud, a pesar de lo que tenemos hoy. En México no hace muchos, en los años promedio de escolaridad eran 3 años y medio. En Saltillo son 11 y medio años de escolaridad. Somos un mejor México que el que la mayoría de los mexicanos conocemos o pensamos, pero podríamos ser mucho mejor. El presidente dice que le dejaron un México hecho pedazos. Pues yo pensé que sabía algo de México porque le dio muchas vueltecitas,
pero se ve que no aprendió nada, lo cual demuestra que no se trata de darle vueltecitas a la plaza, se trata de entender, de escuchar a la gente, de estudiar, de tener preparación, de plantear. Yo pongo un ejemplo. ¿Tú qué harías con un médico al que llevas 3 años de ir al médico, no te resuelve tu enfermedad y le sigue echando la culpa a los médicos anteriores? Ya de entrada cambiaba yo a ese médico. No vale un gobernante que se la pase echándole la culpa al pasado, porque quiere decir que no tenía la menor idea de cómo resolver los problemas del país. Vaya que engañó a mucha gente. Usted también le ha dado varias vueltas al país. Y lo conozco muy bien México. Se las dio a los 20 años en la campaña de Miguel de la Madrid. Desde que tenía 20 Se las dio años. en diferentes cargos públicos. Sí. Se las dio quizá desde la investigación académica, 4 años que estuvo en el Tecnológico de Monterrey, y ahora se la está dando en este proceso. ¿Es diferente el México desde la academia al México real, al México en el campo, en la ciudad? Se complementa todo. Yo soy una persona, primero, que tiene una formación académica. Yo sí creo en estudiar. No hace daño estudiar, no hace daño saber, no hace daño estar preparado, pero no es suficiente. Además hay que tener preparación práctica de la vida, hay que trabajar, hay que resolver problemas. Y un buen ejemplo, muy concreto, secretario de Turismo de la administración pasada. Recibimos al país en el 13º país más visitado del mundo. Acabamos siendo el 6º país más visitado del mundo. Y eso, ¿sabes qué fue? La combinación de estudiar, la combinación de escuchar a los empresarios, la combinación de trabajar con los trabajadores, la combinación de saber ir al mundo y traerte gente para acá. Y por eso es muy importante en la vida tener conocimientos técnicos, teóricos, pero sobre todo también tener práctica. Y es a lo que me refiero, que no se trata de darle muchas vueltecitas al país, se trata de entenderlo, de estudiarlo. Y otra cosa, conocer las tendencias del mundo. El mundo se mueve. México, que es un gran país, no es el centro del universo. Somos parte del mundo y tenemos que conocer las tendencias internacionales y aprovecharlas. Lo mismo hice cuando fui director de la Financiera Rural y conocí el campo mexicano. Y nuestro campo, hay una muy buena parte del campo que hoy es un campo ganador, un campo exportador, frutas, hortalizas, tomates, pero tenemos otro que sigue rezagado y en ese hay que trabajar. Entonces la combinación, hay que saber, hay que escuchar, hay que estudiar, pero sobre todo hay que dar resultados. Conocer y estudiar. ¿Qué le duele a México? Le duelen muchas cosas. ¿Cuál sería la prioridad? La falta de oportunidades, la desigualdad de oportunidades. Porque tú has de recordar que hace no muchos años, por ejemplo, la educación era el principal motor de movilidad social. Y hoy puede una familia que nace en pobreza, le puede llevar 3 generaciones salir de la pobreza. Eso es inaceptable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un sistema educativo que te dé movilidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar empleos, que se puede, en el mundo de hoy se puede, atraer inversión, no la que viene porque la mano de obra mexicana sea barata, la que viene porque es capaz y talentosa, y esa mejor pagada. Oportunidades, un sistema de salud universal por el solo hecho de ser mexicanos y mexicanas, que te atienda de manera indistinta, que nos ayude a preservar la salud desde jóvenes, pero que también nos cure cuando tengamos enfermedades en donde cagamos. ¿Cuál es nuestro principal problema? Nuestra desigualdad, pero uno más, lo difícil que es salir de la situación en la que te encuentras. Y para eso se necesitan oportunidades, y sí se puede. Ejemplo, si hoy en día tan solo, en lugar de estudiar una X carrera o una cierta actividad, estudiáramos aquellas que la economía hoy te demanda, ejemplo, inteligencia artificial, manejo de datos o geriatría si estás en la medicina, si orientamos mejor a nuestros estudiantes sobre qué estudiar, y no tiene que ser una licenciatura, no tiene que ser una maestría, a veces son conocimientos prácticos, no en una generación, en 2 meses, 3 meses podrías triplicar el ingreso promedio de los mexicanos. Eso pasa hoy. Una persona, por ejemplo, que supiera hablar inglés, nada más, que tampoco necesita hacer la gran cosa, se le triplican los ingresos. Entonces, hay manera de cambiar México y cambiarlo rapidito. Puestos a hacer una proyección, un plan de gobierno, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que hay cosas que se hacen en simultáneo. La primera, pararle a la polarización.
pararle al conflicto entre mexicanos. Eso no sirve. La polarización no lleva comida a la mesa. ¿Cómo reconciliar al país? Pues con que desconectemos desde la mañanera todos los días una agresión a los mexicanos, escogiendo a alguien que encabece el país, que busca la reconciliación y la paz y el trabajo entre los mexicanos. Ese es el primer paso. Si no damos ese primer paso, todos los demás son imposibles. El primer paso es escoger a una persona que nos ayude a reconciliarnos. Y ahí sí, después de eso, a trabajar en la educación, en la salud, en la seguridad, en el empleo. Pero el primer paso, para dar el segundo hay que dar el primero. Acabar con quien nos está convocando todo el día a la polarización. Si no hay primer paso, no habrá segundo. ¿Y cómo hay que acabar con él? Con la elección, nada más, con democracia, con libertades. Para eso tenemos un régimen democrático todavía que nos permita, a través del voto, en su momento, cambiar de gobierno. Y ¿Pero para buscar un gobierno... ¿Un régimen democrático sin participación ciudadana? No, y por eso es muy importante y vamos de la mano, y por eso hemos construido en este caso un frente amplio para precisamente partidos políticos que son necesarios, pero también igualmente necesario o más la participación ciudadana. Somos mucho más los ciudadanos que la gente que se dedica a la política o que la gente que se dedica a los partidos. Pero yo creo que no es uno u otro, es juntos. Y sí tenemos que animar a la ciudadanía a analizar que este momento es una gran oportunidad. Yo estoy muy emocionado de participar en este movimiento, que además creo que es el siguiente paso que vamos a dar los mexicanos. ¿Qué tal que en lugar de polarización, reconciliación? ¿Qué tal que en lugar de un presidencialismo exacerbado, que ya se volvió el principal obstáculo de nuestro país, gobiernos de coalición en el futuro, un gobierno con contrapesos? ¿Qué tal que otra vez un sistema federal de verdad, con municipios fuertes, con recursos, con estados y con ciudadanía? Entonces yo digo, más municipio, más estado, más ciudadanía, menos presidencialismo. ¿Qué tal que mejor una federación en cambio de un intento de monarquía absoluta con una serie de cortesanos? Eso no es México, nosotros somos una república democrática y federal. ¿Qué tal que hacemos lo que dice la Constitución? Por último, de la Madrid quiere encabezar el Frente Amplio por México. ¿Y si no? Y si no, apoyaría al Frente Amplio por México, porque lo más importante ahorita es México. Y lo más importante es el futuro de los mexicanos y de las mexicanas. Y si los mexicanos o mexicanas decidieran que yo no lo encabezo, de todos modos estaré ahí, porque lo más importante es salvar a México. Lo más importante es salvarlo de esta polarización y ponernos a trabajar en nuestros temas y dejar de perder el tiempo, porque el tiempo es lo único que no vuelve, es lo único que no regresa. Y nosotros, hoy los mexicanos, tenemos la oportunidad de aprovechar condiciones favorables para darle un empujón fuerte al país hacia arriba, hacia adelante. Hay que emparejarnos, sí, pero para arriba, no para abajo. Está concluyendo una gira de prácticamente 2 días en Coahuila. ¿Con qué imagen, con qué impresión se va de nuestro estado? Pues conociendo más, con más detalle también muchos de los retos, conociendo y siendo más sensible al problema de los taxistas que no tienen acceso a la seguridad, a la salud, que sí tenían con el Seguro Popular, al problema de los comerciantes, que también están preocupados de que no tienen acceso a la salud, pero tampoco a las pensiones, a la preocupación que me dijo hoy un padre de familia sobre el tema de las adicciones en los hijos. Entonces, me gustó mucho la conversación de hoy porque no todo es, oigan, vamos a crecer y hay más industria. Las familias también están con dolor. Muchas de las familias mexicanas no están pudiendo resolver o quizá incluso orientar a sus hijos como sería natural hacerlo. Muchas de las familias no están pudiendo conducir a sus hijos a ser mejores mexicanos y mexicanas. Y ahí también eso duele. Y al gobierno le compete acompañar a las familias mexicanas para que podamos hacer mexicanos de bien. Me voy con más información y yo creo que con historias de vida más sensibles, que es al final del día lo que la política tiene que hacer. Ser una política sensible, empática, con los problemas de la gente y demostrarle a la gente que esa es la política en la que cree Enrique de la Madrid. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.